Buenas noches, esta es la sexta sesión videograbada del Laboratorio de Medios y Humanidades y esta es la primera vez desde que he grabado las sesiones de nuestro seminario que decido utilizar el color. Como si la novedad cromática fuera a traer nuevas a nuestras reflexiones del Laboratorio de Medios y Humanidades. La razón por la que he decidido hacerlo así es porque en un momento les compartiré un modelo pedagógico que requiere, y está acá abajo, por eso volteo a verlo, requiere la participación cromática para su mejor entendimiento, y esa es la razón que me ha arrojado al color como una decisión estética. El hecho de que hubiera grabado mis anteriores clases en blanco y negro obedecían a una elección estética y de repente, como si por sorpresa apareciera el color en nuestra vista y en nuestras reflexiones, es como si adhiriéramos, agregáramos un nuevo factor, una nueva variable. Y sí, en cierto sentido es así, a pesar de que el tema de la charla de hoy haya sido subyacente a todas nuestras reflexiones, pero hasta ahora se hace explícito. El tema de la sesión de hoy será la radio sobre una base pedagógica. Ya en la sesión anterior, videograbada, hablamos acerca de que la radio responde a una necesidad de educación popular, de que la posibilidad técnica de que podamos dirigirnos simultáneamente a una gran cantidad de gente trae como consecuencia que la radio sea leída como una herramienta de propagación de ideas incomparable, sobre todo si lo pensamos en su contexto histórico. Un medio que se vuelve también un aliado de la propagación de la propaganda en caso de guerra, un instrumento informativo, desde luego de primer orden, que se extiende con mayor amplitud que la prensa escrita. Y decíamos que la potencia comunicativa y pedagógica fueron, desde luego, percibidos con suma claridad por Walter Benjamin, que ha sido nuestro caballito de batalla en nuestras reflexiones y que lo hacemos así porque no solamente se trata de un autor de primer orden, sino que utilizó la herramienta radiofónica como un instrumento de irradiación de sus saberes y de sus investigaciones, teniendo la radio como una vía digna, una vía laboral que pudiera dar cuenta de sus hallazgos. Eh, en varias ocasiones, Walter Benjamin trabajó radiodramas, en otras crónicas, y hemos hablado acerca de la dudosa artimaña que significa poner a Goethe o a Kleist a hablar en primera persona, o a Lichtenberg, como ocurre en muchos de sus radiodramas. Una inclinación que muchos de nosotros, cuando hacemos nuestros primeros radiodramas, pues nos sentimos tentados a ello, a poner en viva voz a Manuel Tolsá, o a Jules Michelet, o a Gutiérrez Tibón, como acaban de hacer algunos de ustedes en este mismo seminario y que están a punto de escuchar porque es parte de la tarea escuchar las producciones de sus demás compañeros. Y claro, pues es una inclinación muy atractiva cuando comenzamos a hacer radiodramas, pero reflexionábamos que la cualidad de estos programas radiofónicos no era tanto hablar de literatura como invitar al colectivo a una conversación literaria.
Y creo que ahí se halla un punto fundamental para urdir nuestras reflexiones. Invitar a conversaciones literarias, lo mismo que invitar a través de nuestras reflexiones a conversaciones históricas, eh, es una responsabilidad generosa y amorosa que el reto estriba en interesar tanto al especialista como al ego, aunque sea por razones distintas, pero interesarlos finalmente. Eh, Cuando hablamos de radiodrama, que es precisamente hacia donde queremos encaminar nuestras reflexiones, y su tercera contribución al laboratorio, tenemos que pensar desde luego en la unión entre radio y teatro. Una unión que, según Walter Benjamin, solamente puede concebirse en aras de una pedagogía. Eh, Walter Benjamin era un entusiasta del teatro pedagógico de Bertolt Brecht. Lo que resulta interesantísimo de Benjamin es que lo mismo podía ser amigo de eh, Theodor y Gretel Adorno, podía ser compadre de Gershom Scholem, que amigo también de Bertolt Brecht, es decir, tenía un pie en el arte y otro en la investigación teórica. Y Bertolt Brecht puso, llevó la vanguardia a las representaciones escénicas, sobre todo en el teatro revolucionario, el teatro pedagógico, en el que se ponía en escena problemas del cotidiano, eh, problemas matrimoniales y cómo resolverlos, problemas del sector obrero, problemas del campesinado, etcétera, problemas muy concretos que obedecían a la observación más radical de la realidad del momento. Y haciéndose eco de este teatro revolucionario y pedagógico de Bertolt Brecht, Walter Benjamin eh, urdió la idea de hacer un correlato radiofónico de este teatro revolucionario de Bertolt Brecht, el equivalente radiofónico. Así que si ustedes hojean con mayor amplitud el libro que les he compartido de Radio Benjamin, podrán encontrar que hay una sección titulada Modelos de audición. Los modelos de audición son los ejercicios brechtianos de Walter Benjamin. Y ahí, por ejemplo, hay radioteatros, radiodramas, en los que se dan consejos de cómo pedir un aumento de sueldo a un jefe reticente. Y es muy gracioso porque incluso hay varios intentos. En un primer intento, el empleado toca muy tímidamente a la puerta del jefe y muy tímidamente también, muy apocado, pide un alza de sueldo y pues ante la timidez del empleado, el jefe no puede más que negarle el alza de su sueldo y viene una segunda oportunidad a través de la voz de un narrador que le dice, no, mira, tienes que enfocar más tu atención a cómo dices las palabras, muestra más seguridad, en fin, todos temas que parecen salidos de el más inocuo coaching de laboradores, de empleados de empresa. Pero bueno, estamos hablando de los años 30, de modo que tiene una importancia pues yo creo indudable. Por cierto, no es que no tenga importancia que alguien legítimamente pida un aumento de sueldo, tanto en los años 30 como en la segunda década del siglo XXI. Entonces, habiendo dicho eso, cierro el paréntesis y continúo entonces. Un modelo de audición son instrucciones precisas de cómo pedir un aumento de sueldo. O hay otra obra, un modelo de audición
que esboza problemas matrimoniales, un modelo de audición en el que se pone en persecución a un individuo que lo único que hace, Casper, una marioneta, que lo único que hace cuando tiene el micrófono es cobrar una lana que le deben, decir a través de las ondas hertzianas que le deben una lana, y entonces viene una voz narradora que le dice a Casper, no, no uses la, la voz radiofónica para eso. Entonces siempre hay una enseñanza, una pedagogía, una puesta en acto de una relación de enseñanza. Falta mucho tiempo todavía para que Freire desarrolle la relación dialéctica entre el maestro y el discípulo en un contexto sociocultural horizontal. Faltan muchos años para eso, pero aquí hay una intuición radiofónica de una función pedagógica. Y pues eso es algo que quiero resaltar en esta sesión, la base pedagógica de la radio. En alguna ocasión intenté, valiéndome de estas reflexiones, dar clases de dibujo a través de la radio. Programa, por cierto, que les pondré para que lo escuchen y se den una idea más cabal de lo que estamos hablando. O di una lección también a través de radio de cómo hacer tu propio libro iluminado medieval. Entonces, tenía que echar mano en mi guión radiofónico de recursos lingüísticos muy claros o muy metafóricos para darme a entender en las en las instrucciones precisas que quería hacerle llegar a mi radio escucha. Entonces, si pensamos en esta función pedagógica de la radio, que de la que yo hice eco, pero que viene de las reflexiones de Walter Benjamin, pues podemos entender mucho de las uh, intenciones que queremos dejar inoculadas en los laboratoristas de medios y humanidades, la función pedagógica de la radio. Y algo que hemos mencionado en varias ocasiones es que cuando Walter Benjamin hacía la radio, hacía su radio, pues no tenía modelos a los cuales referirse, no había una época clásica, por así decirlo, en la radio, de modo que como si fuera un literato que escribiera su poesía y no hubiera habido un antecedente como Homero, pues con toda libertad se puede dar el lujo de hacer, de experimentar, de hacer, de decir, sin el peso que llega a pesar como el plomo en muchas disciplinas de los grandes maestros. Eh, los pintores, para decirlo en una palabra, poseen un, yo diría, mal de Atlas, porque vamos cargando. Ciertamente, la historia y los grandes maestros, si les despojamos de este canon, es lo que nos permite ser pintores. La historicidad nos permite concientizar y tener una conciencia mayor, no solamente de nuestro papel, sino de nuestra función social y de lo que nos toca decir en nuestro contexto. Pero lo que quiero decir con esta reflexión es que Walter Benjamin en los años 30, pues estaba experimentando con un medio nuevo y pues podía darse todo el lujo de la experimentación. Nosotros al hacer radio, pues ya tenemos una historia detrás y nos referimos a estos agentes como nuestros antecesores, como nuestros grandes maestros, nuestro Homero, por así decirlo, o nuestro Heródoto, o nuestro Tucídides. En el campo de la radio serían pues, Orson Welles, eh, Walter Benjamin, entre otros más de los que hemos hablado ya. Eh, y precisamente esto, que Walter Benjamin, al experimentar, lleva el campo pedagógico a la
radiofonía. Y lo hace de la mano de los radiodramas. Radiodramas que vienen, insisto, de este teatro revolucionario de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht hacía estas situaciones reales, concretas, que dejaban casi siempre una enseñanza, pero con una característica muy importante, que eh, en el teatro de Bertolt Brecht, teatro épico, como también se le conoce, eh, detenía la función en un momento específico. Es decir, ponía una situación determinada, una situación real, con personajes muy concretos que no le fueran desconocidos a los espectadores, es decir, ponía problemas de obreros, ponía problemas de campesinos, ponía problemas urbanos muy concretos. Los ponía en escena, pero en un momento de del devenir escénico, detenía la función abruptamente. Detenía la función abruptamente como para no tomar arbitrariamente las determinaciones o las conclusiones de la misma. Detenía la obra en un momento para que el espectador tomara sus propias conclusiones. Esto, desde luego, es una práctica vanguardista que abre las puertas, ahí voy a hacer un pleonasmo, de la obra abierta de la que teorizará más tarde Humberto Eco. Obras abiertas. ¿Qué significa esto? Pues obras que no se concluyen, o que mejor dicho, concluye el espectador, el lector, que deja de ser un agente pasivo, al que se le dice cómo termina una obra, y que por el contrario se vuelve activo y termina la obra. El artista hace un planteamiento que el espectador termina. Entonces ahí está esta reciprocidad, este complemento de la que resultaría la integración de una obra artística. No es ya el autor el que toma todas las determinaciones de una obra, también es el espectador el que participa en estas determinaciones. Y entonces, de lo que se trataba en el teatro épico de Bertolt Brecht era detener el curso de la acción para obligar al oyente, al espectador, a tomar una posición respecto a lo que estaba aconteciendo en escena. Y en este acto de tomar posición había una determinación estética. De esto se hace eco Walter Benjamin. Es un laboratorio dramático que confía plenamente en el espectador. Tanto es así que se le permite o se le da la libertad de concluir una obra artística. Eh, de modo que aquí lo que tenemos es un punto de reemplazo de la cultura por la ejercitación de la cultura. Ya no se le habla a través de la radio a los espectadores de teatro, sino que ellos mismos hacen teatro. Uh, el teatro épico de Bertolt Brecht ponía en escena intereses particulares de grupos específicos, de grupos particularizados, politizados, ideologizados. Y pues claro, esto implica que la compañía de actores estuvieran muy bien capacitados para saber cuándo detener la acción y cuándo se permitía al público pues ya tomar parte activa, ya no ser solamente público y volverse parte integral de la obra que se estaba presenciando. Entonces, este reemplazo de la cultura por la ejercitación de la cultura es una base fundamental para pensar la vanguardia y sobre todo para pensar la vanguardia pedagógica. Ya no es tanto la determinación de un maestro que le habla de cultura a otros que solamente escuchan,
sus reflexiones, sino que el maestro sería más bien aquel que pone las condiciones de la ejercitación de la cultura. Eh, y en el momento en el que alguien que no se lo esperaba ejercita la cultura, le sobreviene un segundo nacimiento, le sobreviene un descubrimiento del sí mismo, se combate la alienación, el estar imbuidos en un proceso laboral del que desconocemos los fines últimos. Entrometidos en esta niebla laboral, de repente una situación artística nos pone en un contexto que nos obliga a tomar posición y nos permite descubrirnos. Sobreviene un segundo nacimiento y esto es el efecto estético más considerable. Está desde luego la discusión de si el teatro épico de Bertolt Brecht y los modelos de audición, las propuestas radio, en radiodrama de Walter Benjamin logran su cometido. Por supuesto que eso es un punto para discutir ampliamente y a juzgar por sus propias lecturas, me gustaría que tomaran alguna posición al respecto. Lean algún radiodrama de los del libro de Radio Benjamín y lo platicaremos en la próxima sesión que nos encontremos a través de la pantalla, pero en tiempo real, no grabados, y discutiremos acerca del tema. Este punto nodal de una pedagogía radical que por supuesto ya en el transcurso de las próximas décadas entre los pedagogos se hará cada vez más radical. Faltarán las investigaciones de Freire, de Paulo Freire, las investigaciones de Boal, para que la relación maestro-alumno se radicalicen, pierdan toda verticalidad y se horizontalicen en una relación de reciprocidad. Entonces, bueno, hacer todas estas reflexiones nos llevan a la idea de Alberto Híjar haciendo México y su arte, una serie radiofónica de los años 60 transmitida por Radio Universidad, en la que a través de episodios se nos da un curso de historia del arte en México, pero más bien yo diría, ni siquiera así se llama el programa, México y su arte, pero pues tiene que irse muy atrás en el tiempo para hablarnos de las manifestaciones artísticas en Baja California, mucho antes de que hubiera una noción de México y de los mexicanos. Eh, el curso del que ustedes ya oyeron un capítulo, con este que les compartí en la ocasión anterior, el arte prehispánico, que es el primer capítulo de la serie, pues lo que se quería fundar era la idea de un curso de historia del arte a través de la radio. Curso radiofónico. Alberto Híjar daba sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras, eran cursos vivos, pero la idea ahora fue trasladar este curso a las ondas hertzianas y hacia allá queremos dirigir nuestras reflexiones. ¿Cómo hacer un curso vivo de arte, de historia, a través de ondas hertzianas? ¿Qué herramientas pedagógicas tienen que echarse a andar? Huelga decir que la claridad conceptual, el profundo conocimiento del área que queremos abordar, eso sobra decirlo, pero ¿qué herramientas pedagógicas, qué invitaciones se les hace a los radioescuchas? Pues podemos partir de las reflexiones de los radiodramas de Walter Benjamin y que vienen a su vez del teatro épico de Bertolt Brecht. Invitaciones a ejercitaciones de la cultura.
invitaciones a conversaciones literarias o conversaciones históricas, más que nosotros mismos dando todos los contenidos a través de una conferencia grabada. No, más bien lo que queremos echar a andar es esta reflexión pedagógica. Cómo hacer una paideia radiofónica. Uh, Investiguen el significado de esta palabra. ¿Qué es paideia? Y reflexionaremos en consecuencia el jueves. Paideia. Está el libro de Jäger, clásico, que ustedes pueden conseguir sin ningún, ninguna dificultad en la red. Paideia es un concepto amplio que implica pedagogía, implica educación, implica una práctica muy concreta entre los griegos de llevar a los niños de su condición inicial pueril a convertirse a ser adultos capaces de llevar una vida responsable, virtuosa y feliz. Esto dicho de modo muy esquemático porque las implicaciones de la paideia son muy amplias, problemáticas, sobre todo el crisol de cómo leemos ahora los legados griegos, todo lo que implica de canon, de conceptos colonizadores, porque desde luego la paideia está fundada en una economía basada en la esclavitud, en una economía del ocio, en una economía fundada en varios aspectos que ahora nosotros criticamos ampliamente, pero me gustaría que se adentraran al concepto y lo platicáramos con detenimiento en la sesión del jueves, pero siguiendo este esquema muy diagramático, la paideia griega te enseña a ser lo que ya eres, lo que llevas en potencia, en germen. Se subyace la idea de este segundo nacimiento del que les hablé hace un momento. Es el saber que nos permite ser humanos, de modo que es el origen del humanismo, concepto también problemático, sobre todo después de la carta sobre el humanismo de Heidegger. Ya hablaremos de todos estos aspectos. Pero lo que busca la paideia es hacernos eh, libres, felices. Y si no felices con todo lo que significa esa palabra ahora en estas condiciones pandémicas, pues eudemónicos, es decir, armoniosos, menos atolondrados, menos dogmáticos. La idea de fundar una paideia radiofónica, una aldea pedagógica a través de la radio, pues ha sido una utopía que a veces se vislumbra con mayor o con menor posibilidad, pero subyacía también a las ideas que sobre la radio sostuvo Alfonso Reyes, fundar una aldea pedagógica, de la que en los años 50 México participó en un coro de universidades, de radiodifusoras universitarias que intercambiaban cursos entre sí, cursos vivos, de las que bien valdría la pena hacer una investigación sobre su uso y su recepción real, ¿no? Ahora tenemos herramientas de teoría de recepción que no teníamos en otras décadas. Creo que ahora sería interesante adentrarnos a estos cursos radiofónicos y probarlos. Estos, todos estos temas tienen que ser sometidos a una prueba. Bueno, este es el momento de mostrarles el modelo pedagógico que yo diseñé, no para radio, ciertamente, sino para televisión. Se trata de una figura dibujada con eh, partes integrantes de
de imán es una figura de Melquiades Herrera, un artista del performance, sobre todo de los años 80, 90, participó en los grupos artísticos, en la oleada de grupos artísticos, él formaba parte del no grupo, era performancero, es decir, una manifestación artística que implica el cuerpo, era un performancero de la palabra también, porque él decía que unía la teoría con los merolicos de la Ciudad de México y se ponía ante un escritorio a encontrar relaciones entre las cosas, entre objetos de la cultura popular chilanga, pues él encontraba todas las relaciones posibles, conceptuales, formales, etcétera. Y Melquiades Herrera tuvo un programa en TV UNAM en los años 90 que se llamaba Ensayo Plástico, Reportaje Plástico, perdónenme. Fue un programa de los años 90 con menos, con menos rating probablemente que el juego de los avalorios. El juego de los avalorios es un programa que yo realicé junto con mi querido amigo Ricardo García. Era un programa experimental, estoy hablando del juego de los avalorios, programa experimental también pedagógico, en el que nos poníamos a hacer en conversaciones improvisadas relaciones entre las cosas. Por ejemplo, infierno, pues fuera hacer un acopio de memoria acerca de lo que nos venía, Dante, el Mictlán, el purgatorio, la idea de los castigos, el Hades, en fin, todo eso en conversaciones improvisadas. Bueno, ese fue el juego de los avalorios. Para TV UNAM también. Entonces, para que se entienda mi chiste, es que el reportaje plástico de Melquiades Herrera tuvo menos rating que el juego de los avalores, que ya es decir bastante. Bueno, tuvo un programa que para mí ha sido el mejor de los programas que ha habido en TV UNAM. Así se los pongo. El mejor de los programas, el más ingenioso, el más brillante. Y por lo tanto, pues sí, naturalmente con el menor rating. Y son algunos memoriosos los que todavía recuerdan a Melquiades en sus programas. Hay algunos de sus programas colgados en YouTube, así que busquen Melquiades Herrera, reportaje plástico TV UNAM y seguramente encontrarán y se llevarán pues por lo menos la experiencia de haber conocido un gran personaje, un gran teórico, porque era un maestro de San Carlos y daba clases de geometría, si mal no recuerdo. Y bueno, pues yo hice esta figura para jugar con ella a la manera de Melquiades Herrera. Hago a Melquiades Herrera una figura y empiezo a utilizar todos estos elementos para hacer relaciones entre las cosas. Su maletín amarillo, él solía andar con un maletín amarillo por todas partes para llenarlo de chácharas y de reflexiones teóricas. Era un coleccionista, pues de todo lo que puedan ustedes imaginar que es coleccionable, pero tenía una gran colección de corbatas y entre su colección había una corbata que a mí me quitó el sueño porque me fascinó, que era una corbata de crucigrama. Y pues el crucigrama lo que implica es precisamente un espacio en blanco para ser llenado de sentido. Eso me parece que puede ser, y por eso les enseño esto, esto es un modelo pedagógico diseñado por mí para la televisión precisamente, en el que hago eco de las enseñanzas de Melquiades Herrera. Eh, Quise hacer mi primera lección a color para mostrarles mi propio modelo pedagógico, pero la invitación es que ustedes hagan el suyo, su propio modelo pedagógico. Es una invitación, no es tanto una tarea.
Es una invitación. Es una invitación a que hagan la reflexión. ¿Qué instrumentos poseen para diseñar un propio modelo pedagógico? Walter Benjamin hizo el suyo, que son los modelos de audición, basado en el teatro épico de Bertolt Brecht. Yo urdí mi propio modelo pedagógico a partir de las enseñanzas del reportaje plástico de Melquiades Herrera. ¿Cuál, ¿Cuáles herramientas tienen ustedes para diseñar su propio modelo pedagógico? Por modelo pedagógico queremos decir una situación que implique a un espectador, a un oyente y que lo haga participar de la conversación histórica o artística, en el caso de ustedes histórica, para que deje de ser el espectador o el escucha pasivo que solamente recibe información y a veces solamente de forma dificultosa puede digerirla. Y la invitación es precisamente a que conciban un modelo pedagógico con sus propias herramientas, las herramientas que tienen a la mano. ¿Qué pueden inventar para diseñar un modelo pedagógico a la manera de todo esto que acabamos de referir? Bueno, sean muy felices o por lo menos sean eudemónicos.